Rollins, pero no se deja lanzar Riddle. Ahora sí lo lanzan contra el mismo borde del ring. No me da ninguna lástima. ¡Ninguna! Hola a todos, yo soy Quetzali Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE. Hoy es lunes de Raw y yo les traigo todo lo que necesitan saber antes de que el show rojo comience. Quedó mareado y viene al ataque. Rollins con tremendo antebrazo en la cabeza para Biggie. Y viene una hermosa oportunidad aquí, Kevin Owens. Que ni se te cruce por la mente meterte en mi lucha, pero el hombre de todas maneras va a aprovechar. Se le tira encima a Biggie. La cuenta por dos y ahora en la T. Biggie se lleva la victoria. 1, 2 y 3. Quizá esto te parezca gracioso. ¿Qué tal? Tú y yo, en mano a mano, aquí vamos a ver quién ríe de último. Perra. El sábado pasado se anunciaron los equipos de Raw y SmackDown que defenderán los colores de su marca en Survivor Series este 21 de noviembre en el Barclays Center. El equipo de la marca roja con Seth Rollins como capitán está integrado por Finn Balor, Kevin Owens, Rey Mysterio y Dominic Mysterio, mientras que el de la marca azul tiene como capitán a Drew McIntyre y cuenta con Jeff Hardy, el Rey Woods y el feliz Corbin, quien viene acompañado por el Loco Moss, que parece que viene a amenizar el rato con sus malos chistes. Esta noche se enfrentarán en un mano a mano dos de los integrantes del equipo rojo, el capitán Seth Rollins versus Kevin Owens, cuya rivalidad se ha venido calentando en las últimas semanas. Seth Rollins ganó el contrato por una lucha titular por el campeonato de WWE, pasando por encima de Kevin Owens, que estuvo muy cerca de ganarla también, y eso creó fricciones. La semana pasada, KO retó a Biggie a una lucha para demostrar que él es la cara de Raw. En la lucha, el visionario atacó el peso pesado del positivismo para favorecer a Owens, que primero pareció disgustado por la trampa, pero igual intentó aprovechar la ventaja. Pero Biggie terminó imponiéndose. Atrapado en la movida, Owens retó a Seth Rollins a un mano a mano. Así que esta noche KO y Seth Rollins se medirán en el ring para saldar cuentas. ¿Conseguirán llegar en paz a Survivor Series para poder trabajar en equipo o seguirán enfrentados? Descúbrelo en vivo esta noche en Raw por Fox Sports. Eso, cuidado que viene más, cuidado que viene más. Ajá. Cuentas pendientes no saldadas. Y aprovecha el descuido de Montes. E Ingles se le tira encima, domina luego de tremendo impacto y se lleva la victoria. Los campeones de parejas de Raw, los RK Bros, derrotaron a AJ Styles y Omos en Crown Jewel, confirmando el buen momento que está pasando este par. Luego de esto y con muchos equipos deseando una oportunidad por los títulos, la gerencia pactó una triple amenaza en equipos para buscarles nuevos rivales. De la lucha participaron los Street Profits, los Dirty Dogs y la Academia Alpha. Pero disconformes con su suerte en Crown Jewel, la lucha fue intervenida por Omos y de esta intervención, Ziggler y Roode salieron favorecidos, ganando la posibilidad titular, aunque luego fueron derrotados por los RK Bros. La semana pasada y siempre en la carrera de los campeonatos de parejas de Raw, los Street Profits se enfrentaron a los Dirty Dogs con los campeones en la mesa de comentarios. Pero una vez más el coloso personal de AJ Styles interfirió haciendo que los Street Profits caigan derrotados por los Dirty Dogs. Unreal enfurecido se le fue encima, pero fue aniquilado en un segundo por el gigante. Y la pregunta que se hace todo el universo de WWE es: ¿cómo seguirá este caos de equipos en Raw? ¿Tendremos alguna sorpresa hoy en el show rojo? Entérate esta noche en Raw por Fox Sports. La tiene preparada, la tiene sobre los hombros, buscando el beso de la muerte, pero desesperadamente se agarra de las cuerdas Becky Lynch. Claro. Y está quitándole la protección al esquinero. Becky Lynch ahora empuja de cara contra el anillo metálico a Bianca. Le agarra la Andrusa, le agarró todo y gana con trompa reteniendo el campeonato femenino de Raw, Becky Lynch. Además, la campeona de Raw, Becky Lynch, usando sus habilidades especiales, le hace trampita, derrotó a Bianca Belair para conservar su campeonato que parece que va a ser eterno. Pero luego en backstage, el hombre tuvo un careo bastante extraño con Liv Morgan. Como sea, Becky la miró raro y se fue como diciendo: no te topo, hermana, ni sé quién eres. Y es que, ¿a quién se le ocurre que Liv Morgan pueda retar a Becky Lynch por el campeonato? En fin, veremos esta noche cómo sigue esta historia del hombre y su título. Austin Theory le faltó el respeto a Rey Mysterio, pero podríamos decir que Dominic no anda en su mejor momento tomando decisiones, y casi que su intervención la semana pasada fue un cachito de falta de respeto también, luego de que reaccionara ante Austin Theory, costándole la lucha a su padre por descalificación. Ahora Dominic está, junto a su padre, dentro del equipo que defenderá los colores de la marca roja en la lucha clásica de Survivor Series. Esperemos que Dom se calme un poco y se dedique a hacer lo que mejor hace, que es luchar, porque si sigue dejándose llevar por el temperamento, puede terminar metido en problemas aún más graves. A Damian Priest le encontraron su lado salvaje y la semana pasada se dio con todo frente a T-Bar en una lucha sin descalificación letal. ¿Quién sigue en la fila para plantarle rostro al arquero? ¿Será Apollo Crews? Imposible perderse el Raw por Fox Sports esta noche.
Entérate de todo esto y mucho más cuando Raw estará en vivo por Fox Sports. 7 p.m. México, 9 p.m. Chile y Argentina.